Andrés, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la industria minera del país? Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes a toda la gente del Oriente. Gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, ¿causó un impacto? Yo me atrevería a decir que ese impacto tuvo que ver con una paralización temporal de las actividades mineras, sobre todo en la época en la que teníamos los toques de queda y todas las restricciones de movilidad. La mayoría de proyectos mineros tuvieron que voluntariamente suspender sus actividades, sobre todo por las restricciones de movilidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, esta paralización, comparada con otras industrias, ha sido notablemente menor y la mayoría de proyectos mineros retomaron actividades en los meses de mayo o junio, ¿ya? Para ello, pues, en el mes de mayo, el Viceministerio de Minería sometió al COE Nacional el protocolo de bioseguridad de la industria minera, que fue aprobado luego en los primeros días de junio por el COE Nacional y que fue adoptado por todas las compañías mineras. Entonces, a partir del mes de junio, las operaciones empezaron a regularizarse sin que al momento sean 100% normales, sobre todo por el tema de vuelos internacionales. Como usted entenderá, muchas de las concesiones mineras son de titularidad de compañías cuyas casas matrices están fuera del país y la movilidad internacional todavía es un problema. En ese caso de cuestión de movilidad, ¿cómo hacen para llegar internacionalmente? Pues en eso están, hay mucha gente que todavía no ha logrado venir, hay muchas visitas que todavía están pendientes, hay muchos contratos que están pendientes de ejecución, sobre todo a rato solo vemos un lado de la moneda, digámoslo así, ¿no, Catalina? Es decir, decimos, no, pero es que en el Ecuador ya no se pide una cuarentena cuando entran del extranjero, pero el problema es que cuando regresan a sus países de origen sí piden cuarentena cuando vienen del Ecuador, entonces eso restringe mucho y existen países que todavía tienen ciertas listas con algunas jurisdicciones restringidas para vuelos. Entonces, le pongo un ejemplo, Australia no tiene permitido viajes a Latinoamérica. Entonces, ahí, por ejemplo, usted tiene un problema porque hay varios concesionarios mineros que son de origen australiano y que la gente literalmente está allá atrapada. Y en cuestión de actividades del mismo sector minero como tal, acá dentro del Ecuador, ¿se ha activado ya totalmente después del estado de excepción o no? Sí, yo le diría que un 85-90% todo está funcionando con el personal local, con la gente que vive acá. La apertura de las carreteras y sobre todo también en el mes de junio se creó el corredor logístico minero en el sur del país. Eso ayudó muchísimo. Se sacó una autorización especial con el Ministerio de Transporte en el cual se permitía la movilización de la gente, porque usted entenderá que en las provincias del sur del país, sobre todo en Zamora y en Loja, la mayoría de técnicos, de funcionarios de más alto rango, no tienen residencia en Zamora o en Loja, pues. Entonces, con aeropuertos cerrados y con carreteras cerradas o con el transporte interprovincial cerrado, se volvía muy difícil la logística. Entonces, el sector minero y el Viceministerio de Minas plantearon esta necesidad al Ministerio de Transporte y en junio también se aprobó este corredor logístico en el cual se permitía la movilización tanto de personal cuanto de insumos técnicos, porque el otro problema era que, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, el prefecto había dicho, yo no tengo problema en que sigan trabajando, pero lo que sí, a mí no me pasa un camión que no sea dentro de la provincia, porque no quiero que me traigan el virus. Entonces, oiga, aguántese, no puedo tener ahí la gente en el campamento encerrada para que los 20 días se mueran de hambre. Entonces, esa gestión fue muy importante y a raíz de eso, si quiere usted utilizar este término, se hizo clic. Ok. ¿En qué estado se encuentra actualmente el catastro minero? Cerrado. Ok. Cerrado y el cierre implica dos condiciones, ¿no? Que no se pueden solicitar nuevas condiciones y que varias solicitudes que estaban en trámite se quedaron a medias en el trámite. ¿Cuántas concesiones mineras existen actualmente en el país? Más de 3,000. El número exacto no le puedo dar porque el catastro minero está en proceso de depuración. Ok. Entonces, si usted consulta, hay cosas que le salen como inscritas, pero que sus concesionarios ya la tienen como caducadas y no han sido borradas. O viceversa, existen cosas que aparecen en trámite y ya están inscritas. Entonces, un número exacto quizás el ministerio podría dar, pero nosotros como usuarios al menos son 3,000. Listo, gracias. ¿Cuánto dinero ha generado la minería legal al país? Creo que hay varias ópticas para eso.
Creo que el número más importante es el número que tiene que ver con captación de inversión extranjera. ¿Ya? Sobre todo a partir de los años de apertura del catastro minero, de reapertura, que fueron desde el 2016 hasta el 2018, esto se generó inversión extranjera solamente producto de minería en los últimos años por aproximadamente 2.300 millones de dólares, Oh. ¿ya? Y quizás el otro dato ahí importante es los datos que proporcionó el Banco Central, que en los años 2018 y 2019, del total de captación de inversión extranjera que tuvo el Ecuador, más del 40% correspondió en los 2 años a minería. ¿Cuál de todas estas empresas considera usted que es la más importante? Pues, a ver, yo creo que hay dos, dependiendo de la fase, ¿no? Ok. En producción, usted tiene 2 empresas importantes con 2 proyectos materiales que son Fruta del Norte y Mirador. Fruta del Norte es el proyecto de oro más grande del país y es uno de los proyectos de oro más grande de Latinoamérica. Y Mirador, que está en manos de Ecuacorriente, es el proyecto más grande de cobre del país. Entonces, eso también les convierte en como que en los 2 barcos de insignia en producción. Luego, en exploración, usted tiene algunos proyectos interesantes, ¿ya? Tiene el proyecto Cascabel como el proyecto simbólico más importante de exploración, que es de la australiana canadiense SolGold. Tiene el proyecto Durimagua, que es una asociación entre el Estado ecuatoriano y la chilena Codelco. Tiene en proyectos cerca de pasar a producción, tiene a Loma Larga, que es de la canadiense INB Metals. Tiene Ruta de Cobre, que es de la mexicana Southern Copper. Y tiene algún proyecto más pequeño, como por ejemplo La Plata o El Domo, que son de las canadienses Attico Mining y Salazar Resources. Entonces, pero en producción, sin lugar a dudas, los 2 símbolos son Fruta del Norte, que es de Lundin Gold, y Ecuacorriente, que tiene Mirador. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales beneficios para las comunidades aledañas a las concesiones mineras? Empleo formal y calidad de vida, ¿ya? Una cosa que poco se ha discutido, Catalina, y le agradezco mucho la pregunta porque es una muy buena oportunidad, es que la regla general de la ruralidad ecuatoriana es el subempleo o el empleo informal, ¿ya? Había muy poco muy poco empleo formal en las zonas donde estaban, por ejemplo, los proyectos mineros Fruta del Norte, Mirador. Había muy poco empleo formal, ¿ya? Entonces, la llegada de las compañías mineras acarreó una alternativa de desarrollo para esa gente. Sueldo fijo, seguridad social, eh, uniforme, seguro privado, capacitación, manejo de equipo de protección de personal, dotación de insumos de trabajo, cosas así. Eso es muy importante porque es una alternativa que hasta ese momento la mayoría de esa gente no tiene. Y eso no solamente pasó en Fruta del Norte y Mirador, sino que pasa en muchísimos proyectos. O sea, en comunidades, por ejemplo, la clásica de las comunidades agrícolas en el Ecuador, donde llega la minería, es que usted tiene el finquero y el trabajador de la finca. El finquero, obviamente, paga un jornal para que le hagan el trabajo agrícola. Y el trabajador agrícola recibe ese jornal, no tiene seguridad social, no tiene uniforme, el manejo de la maquinaria o de la herramienta agrícola es empírico, en el medio habrán accidentes de trabajo, eso no tiene ningún registro ni nada por el estilo. Entonces, el caso es el de la gente a la cual se le presenta a través del empleo formal en la minería como es una alternativa distinta. Había un caso muy simpático en un proyecto minero de un chico que era agricultor, ¿ya? Y que obviamente pues se dedicaba a lo que le digo, no ganaba el jornal. Entonces él empezó a trabajar en la compañía minera, mostró interés por el tema, ahora él es coordinador o supervisor de la bodega donde guardan los testigos de exploración, ya ha hecho un par de cursos sobre geología, ya gana más que el sueldo básico, ya tiene otras habilidades, ya tiene licencia de conducción, tiene licencia profesional, ha hecho cursos sobre manejo a la defensiva. Entonces, y él mismo lo declara, o sea, esto es algo que si es que la compañía minera no hubiera llegado, jamás en la vida me hubiera pasado, ¿ya? Y por otro lado, calidad de vida. Hay que entender que minería es una industria rural. O sea, usted no tiene concesiones mineras, no sé, en el Ilaló, ¿ya?
es una industria eminentemente rural. A veces geográficamente tiene concesiones mineras dentro de los mapas que dicen que es Cantón Quito, Cantón Cuenca. Pero solamente cuando usted se va, se da cuenta de que es zona donde la presencia del Estado es muy baja y donde es la industria minera la que tiene que solventar las necesidades básicas para el desarrollo de la gente y su propio desarrollo. La compañía minera tiene que sentarse ahí 20 años y consecuentemente es la primera en decir, a ver, tanto mi vecino como yo tienen que tener un buen tendido eléctrico, alcantarillado, agua potable, buenos caminos, acceso, tiene que aumentar la provisión de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que ahí el mejor ejemplo es la parroquia de los Encuentros, donde es Fruta del Norte. ¿Ya? O sea, la forma en cómo eso se ha desarrollado, la calidad de las vías ahí, ahora tienen el helipuerto, están en el plan de volver a habilitar el aeropuerto de Cumbaratza en Zamora Chinchipe. Es increíble. Y quizás ahí, como no hay cómo hablar, o no, al menos no tenemos conocimiento en la Cámara de Minería de un índice oficial de levantamiento de la calidad de vida, quizás el número que sí pueda servir para demostrar lo que le he dicho es que de acuerdo al SRI, el año anterior Zamora Chinchipe fue la cuarta provincia con mayor contribución a la recaudación nacional de impuestos. Es espectacular. ¿Ya? Estamos hablando de Glundingol, ¿no? Sí. Lundin y Mirador, los dos estaban ahí, claro, ¿no? O sea, los dos Mirador, en la sí. construcción también hay que entender que el ingreso de divisas fue monumental. Usted tiene que entender que entre las dos minas, más o menos a esa provincia entraron 3.000 millones de dólares en 18 meses. Entonces, obviamente era un cambiador de la realidad, ¿no? Pero, o sea, Totalmente. es lo que le digo, ¿no? O sea, ellos se dieron el trabajo de construir la línea de transmisión con la central hidroeléctrica más cercana, las subestaciones, las torres, o sea, hicieron todo. Carreteras, helipuertos, todo. O sea, fue literalmente, y el campamento de Fruta del Norte, literalmente fue como esos juegos que había en las computadoras, esos tipos de Sims. Literalmente armaron una ciudad en medio de la nada. Y usted si volaba en helicóptero veía así como el jueguito de Sims, siempre veía movimiento, carros, personas ahí moviéndose. Y es un campamento para 5.500 personas. Estamos hablando que la actividad minera está tomando, como antes fue la actividad petrolera. Sí, un poco ese rol está siendo asumido, a pesar de que el petróleo sigue siendo la mayor fuente de ingresos fiscales, pero minería empieza a ser un motor importante en la economía. Yo creo que minería está dejando de ser una promesa para ser ya una realidad en la economía. Realidad. Perfecto. ¿Cuál es el análisis de la última resolución de la Corte Constitucional al no dar paso a la consulta minera en Azuay? Hay dos resoluciones, la una no da paso y la otra sí da paso. Por favor, coménteme. A ver, entre julio y agosto, no, perdón, entre agosto y septiembre hubieron dos resoluciones de la Corte Constitucional. La una, por tercera ocasión, el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, presentó una solicitud de consulta popular, ¿ya? Para restringir actividades mineras en algunas cuencas hídricas y con zonas y bosques de protección. Esa consulta fue denegada por la Corte Constitucional por decir que no cumplía temas de forma, es decir, que la pregunta no podía ser lo suficientemente clara y objetiva como para generarle al elector un juicio de valor objetivo. Posteriormente, en los primeros días de septiembre, el alcalde de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios, presentó una solicitud de consulta popular para formular 5 preguntas en las cuales se restringen las actividades mineras solamente de explotación a gran escala en los 4 ríos de Cuenca, Tarqui, Yanuncay, Irqui, Tomebamba, y más la cuenca del Río Blanco, Machángara, que en este caso es lo que se llama la zona del Río Blanco, para mediana minería, todo en explotación minera. En este caso, la Corte Constitucional dio paso a la calificación de las preguntas para que usted entienda y para que la gente que sigue al oriente se entienda. Cuando uno solicita una consulta popular en el Ecuador, el primer paso es presentar las preguntas. Una vez que la Corte le califica sus preguntas, el siguiente paso es que esas preguntas sean remitidas al Consejo Nacional Electoral para que se dé el acto plebiscitario, ¿no? En este caso, la votación. Ese paso todavía no se ha dado, o sea, la Corte aún no manda este expediente al Consejo Nacional Electoral. La verdad nos causó un poquito de sorpresa la decisión de la Corte, porque la Corte venía negando las solicitudes de consulta popular, y no con esto quiero decir que
el sector minero viva oponiéndose a un mecanismo de participación democrática como es la consulta popular. Pero sí hemos sostenido el hecho de que son asuntos de trascendencia nacional que no deben ser ventilados en consultas locales. Y en este caso en particular nos asombró mucho porque el sustento técnico con el cual la Corte, el alcalde de Cuenca le da validez, o entre comillas busca darle validez a esta consulta popular, es un reporte de TAPA, que como usted conoce es la empresa de agua potable y alcantarizado de Cuenca. Entonces ahí hay dos temas. El primero de ellos es que TAPA tiene competencia, como su nombre lo indica, en asuntos de agua potable y alcantarizado. Ya. Los asuntos de cuáles son las zonas de recarga, de descarga hídrica, quién toma agua de las vertientes públicas de agua, son asuntos de la Autoridad Única del Agua a nivel nacional, que es el Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, el hecho de que TAPA diga en el punto A no se debería hacer minería, es un informe referencial y así lo consideró la Corte Constitucional. Entonces, nos extraña un poco que la Corte en fallos anteriores ha dicho al elector no se le puede generar vicios en el consentimiento, no se le puede hacer votar causándole un error. Y en este caso dicen, pase, que vote, pero siempre considerando que el informe de TAPA es referencial y que la Autoridad Única del Agua deberá refrendar este informe o elaborar el suyo propio. Es cierto lo que ha dicho también la Corte de que la Autoridad Única del Agua excedió el plazo que la ley le dio para elaborar estos informes de inclusión de zonas de recarga y descarga hídrica, no solo en Cuenca, sino en todo el Ecuador. Pero el hecho de que excedió el plazo no le quita la competencia a la Autoridad Única del Agua. Lo único que hace es decir, vea señor, le jalo las orejas porque usted no hizo sus deberes a tiempo, pero igual tiene que hacerlo. Entonces, eso pues obviamente nos causó un poco de sorpresa, pero en todo caso, el fallo de la Corte ha sido dado. El sector minero cree en el Estado de Derecho. Las compañías mineras, la mayoría extranjeras, están dispuestas y siempre han estado a someterse a la ley ecuatoriana y pues obviamente la resolución está dada y te guste o no te guste, está dada. Claro, que hay una resolución final, entonces la Corte es la Corte. ¿Qué me puede decir de lo que está sucediendo con la minería en Sucumbíos? Sucumbíos es el tema de el caso de los guaraníes, ¿no es cierto? El caso de los guaraníes. Sí. A ver, yo creo que ahí hay que primero retrotraerse un poquito más atrás, Catalina, ¿ya? La Constitución del Ecuador, en el 57, número 7, establece que hay un derecho colectivo que es el derecho a la consulta previa, que dice que a los pueblos, nacionalidades indígenas, territorios ancestrales y a las comunidades afectadas por proyectos extractivos se les tiene que consultar de forma previa a los planes extractivos, o sea, previa a la ejecución de esos planes, ¿ya? Este derecho está en la Constitución desde el 2008, desde que aprobamos todos los ecuatorianos la Constitución de Montecristi, o los que al menos hayan votado a favor o en contra, pero que por mayoría fue aprobado. Y este es un derecho que es una obligación de práctica del Estado ecuatoriano. No es una obligación de práctica de un concesionario minero, de un contratista petrolero, de un contratista de caminos, sino exclusivamente del Estado ecuatoriano. En minería, nunca se desarrolló normativa y el Estado nunca hizo un esfuerzo por ejecutar este derecho. ¿Ya? Ya. Y tanto es así, Catalina, que este no es el primer caso en el cual se reclama una violación a este derecho constitucional a la consulta previa. El caso anterior, como referencia, es el precedente que se dio en la provincia de La Suay con el proyecto Río Blanco, ¿ya? En el cual un juez suspendió las actividades mineras del proyecto hasta que se practique la consulta previa. Y esta suspensión, si la memoria en cuanto a fechas exactas me traiciona, le ofrezco disculpas, es de aproximadamente hace 1 año y medio, 2 años. Ya. Y hasta ahora el Estado no ha emitido una regulación de consulta previa, o sea, tampoco se puede practicar ese derecho. Más o menos lo mismo pasó con el caso Guaorani, ¿ya? Con el adicionante de que en ese caso existen concesiones mineras que estaban inscritas a nombre de la Empresa Nacional Minera. La Empresa Nacional Minera es, digámoslo así, la hermana minera de Petroecuador, ¿ya? Sí. Y pues obviamente en ese caso se verificó el no ejercicio del derecho a la consulta previa y un juez fue hasta más tajante que en el caso de Cuenca, porque en Cuenca dijeron, no, hay un derecho adquirido, yo no me voy a meter con eso, pero páreme las actividades hasta que se ejecute la consulta previa. En este caso el juez fue más tajante y dijo, no, como esto tiene que ser previo a las actividades, extíngase las concesiones mineras, practíquese el derecho a consulta previa y luego vaya a concesionar a quien usted
le venga en gana. Bien. Entonces, eso está ahí. Entiendo que está en acción extraordinaria de protección, es decir, que en última instancia tiene que ser resuelto por la Corte Constitucional. Hay un elemento adicional que vale la pena traer a colación sobre este fallo, Catalina, y es que hay una acción de incumplimiento general sobre el tema de consulta previa, ¿ya? Que algunas organizaciones de la sociedad civil reclamaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, y la Corte Constitucional admitió esta acción de incumplimiento y les llama la atención al Estado ecuatoriano. ¿Ya? Y le dijo, ¿sabe qué? Usted no ha emitido normativa. Lo cual es bueno, ¿no? Porque a ratos uno dice, no, es que los mineros no quieren la consulta previa. No pueden hacer nada. Este es un derecho del Estado. O sea, esta es una atribución del Estado. El minero puede tratar de hacerse amigo de la comunidad, firmar acuerdos de desarrollo. Obviamente al minero le interesa tener una licencia social con o sin regulación, porque si tu negocio es a 25 años, no puedes vivir peleado con el vecino, pues eso es sentido común. ¿Ya? Imposible. Entonces, pero eso es un tema exclusivamente del Estado. Y la conclusión de esta sentencia de la Corte Constitucional de la acción de incumplimiento que le menciono, Catalina, es que la Corte Constitucional le manda al legislativo hasta diciembre del 2020 a emitir una ley orgánica de ejercicio del derecho a la consulta previa, que además no solamente tiene que ser para minería, sino que tiene que regir para petróleo, agua, electricidad, para cualquier proyecto extractivo, para que ahí sí se regule el 57 número 7. ¿Ya? La Cámara de Minería, como un esfuerzo cívico, tiene un proyecto de ley listo, que se ha entregado a algunos asambleístas, para decirle, mire señor, usted tiene esta sentencia. Usted sabe que en el Congreso todo es avatares políticos, entonces aquí existe una contribución técnica. El sector minero considera que esto es lo que debe decir la legislación. Eso fue trabajado con nuestros socios. Nuestros socios trajeron pues su experiencia latinoamericana, chilena, peruana, mexicana, colombiana, experiencias de África, experiencias europeas, experiencias norteamericanas. Se trató de hacer algo inclusive con algunos estándares internacionales, siguiendo los principios del ICMM, que es un organismo internacional de estándares de minería, del cual la Cámara de Minería es socia, y se ha trabajado y se ha entregado el insumo. Si bien es cierto, nosotros no somos demandados y no somos parte en ese proceso, el sector minero es el primero interesado en que mañana no le caiga otra sentencia diciendo pare o retire las concesiones mineras, porque nosotros pagamos los platos rotos por la inacción del Estado. Claro. ¿No tiene idea usted cuántas veces hemos trabajado con el Estado en proyectos de regulación de consulta previa, acuerdos ministeriales, reglamentos, proyectos de ley, instructivos, circulares, cartas, manuales de procedimiento? Póngale usted el nombre que le dé la gana. Que le iban a meter en el Código Orgánico del Ambiente, que iba a ser ley reformatoria de la ley de minería. Hemos dado cientos de comentarios, ¿ya? Y a la hora de la hora, nada. Inclusive en una época el Estado decía que la consulta ambiental era lo mismo que consulta previa. No sé si es que se entienda la diferencia. Consulta, yo entiendo la diferencia, sí. Entonces, o sea, hemos pasado de todo. Pero a la larga es que cuando pasan las acciones judiciales, al Estado solo le dicen, ve vago, harás tu deber. Pero al que le mandan a parar todo es al concesionario minero. Y por eso es que nosotros hemos más bien decidido dar el paso al frente y decir, mire, le mandaron esto a hacer, ok, aquí está el deber. No le digo que me copie, no le digo que lo use, solo le digo, vea, aquí hay uno que ya está hecho. Úselo para su beneficio. A la Cámara de Minería no le interesan los réditos políticos, no somos políticos. Sino, vea, lo único que no quiero es que otra vez esta bomba me vuelva a estallar en las manos. Por supuesto. Ahora, ¿me puede decir qué está haciendo hoy por hoy la Cámara con relación a la minería ilegal? Pues hemos cursado muchas comunicaciones al Estado sobre el tema de minería ilegal. Hemos tratado de apoyar lo que más se puede al Estado. Yo primero veo en el tema, y donde se ha logrado mucho, es en el desarrollo de normativas sobre minería ilegal. Si es que usted se fija en el antecedente histórico, me atrevo a decir el periodo entre el 2013 y el 2020, producto de las conversaciones con el Estado se consiguió, primero, la inclusión de los delitos ambientales, primero el delito de explotación ilegal de minerales en el Código Integral Penal. Después la inclusión de delitos ambientales en el Código Integral Penal y en el Código Orgánico del Ambiente. Y ahí viene el tema de delitos de tierra, aire y agua. O sea, los delitos de contaminación, ¿ya? Que fueron temas nuestros. Después, hemos avanzado mucho en la simplificación de los procedimientos administrativos para la denuncia de minería ilegal.
Había una cosa que era anecdótica, Catalina, ¿ya? En el primer reglamento de la ley de minería, a usted le pedían el nombre y apellido del minero ilegal para poder denunciar. Pues claro, exacto. La reseña es lo que usted está sintiendo ahora, ¿ya? Entonces, precisamente uno de los trabajos nuestros fue hacerle entender al gobierno, oiga, si a mí se meten a robarme mi casa, yo no puedo prender la luz y decirle, señor ladrón, discúlpeme, déjeme una copiecita de su cédula, ¿ya? Entonces, ese era el tema. Entonces, se trabajó mucho en eso, en hacerle ver esas cosas al Estado. Yo recuerdo alguna vez un taller con el Estado en el cual nosotros le decíamos, oiga, pana, si usted quiere que yo, porque nos decían, mande a alguien a averiguar. Sí, ok, chévere, yo mando a mi ingeniero de seguridad y salud a averiguar. Lo que va a pasar es que al regreso ya no va a tener ingeniero de seguridad y salud. Porque en muchos casos son mineritos informales que quizás se asustan y se van. Pero en otros casos les van a recibir a bala. Usted no puede mandar a averiguar a las personas que estaban en Buenos Aires sus identificaciones. Pues, pucha, el tipo no vivía para contarlo. No. Entonces, trabajamos mucho en eso, hemos trabajado en eso, hemos trabajado también en que el hecho de que el Estado asuma el tema de minería ilegal de oficio. O sea, no es necesario. Antes, por ejemplo, pasaba que la Agencia de Regulación y Control hace unos 3 años hacía una inspección y no le avisaba al concesionario, ¿ya? Y a pesar de que la Agencia de Regulación y Control tiene potestades para controlar minería ilegal, a usted 15 días después les llegaba un informe, que era el informe de la inspección, y le decía, Catalina Cadena, concesionaria del área tal en Zamora Chinchipe. Le informamos que en las coordenadas A y B encontramos minería ilegal. Por favor, presente la acción legal para nosotros proceder. Oiga, señor, pero usted ya fue, ya les vio, ya les tomó fotos, ya tomó las coordenadas. Solo tenía que poner el sello que diga clausurado, pues. Por supuesto. Entonces, trabajamos mucho en ese sentido. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, en la digitalización de procesos, o sea, en que todo se haga en línea, en que, por ejemplo, hay cosas desde elementales, ¿no? Que aunque usted no lo crea, toman mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por ejemplo, decían, es que si no es la coordenada exacta, no vale. Entonces, claro, nosotros decíamos, vea, yo tomo una coordenada con mi teléfono celular a 100 metros donde está el minero ilegal y le pongo en la descripción, esto está a 100 metros hacia el norte. Y esto no nos aceptaban. Entonces, señor, no puedo irme a parar al lado de la máquina del minero ilegal y tomarme una selfie con el man y decirle, vea, aquí estamos los dos, este es el punto. Entonces, en eso se ha trabajado mucho y se han logrado muchas cosas, ¿ya? Que como le digo, ha sido muchas cosas. Yo creo que ahí la descripción ha sido prueba y error, pero se ha hecho muchísimo, se ha mejorado, obviamente hay mucho por hacer, ¿sí? Y ahí siempre existe la eterna discusión de hasta dónde debe llegar el ejercicio del concesionario por seguridad física y desde dónde empieza el ejercicio del Estado por seguridad interna o por orden interno. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que vemos con entusiasmo cómo el Estado actúa en Buenos Aires, pero actuó en un momento en que la cosa ya estaba completamente salida de control. Totalmente fuera de las manos, por supuesto. Entonces, pero actuó. Entonces, antes de eso, el Estado no había actuado. Ahora el problema está recrudeciendo en Buenos Aires, más que por minería ilegal. No sé, sabemos si por minería ilegal o no, pero ahora en cambio hay ataques al concesionario minero. De acuerdo. Y pues ahí hay problemas en esa zona, pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? O sea, se sigue trabajando en el tema. La ventaja es que tenemos una muy buena comunicación con el Estado. Y pues gozamos de la confianza del Estado de lado y lado, públicos y privados, y trabajamos mucho en evolución normativa, en temas de asientos. Cuando el Estado plantea una necesidad, nosotros le devolvemos, le decimos, mira, creemos que por aquí va el tema, cosas así. Andrés, y viéndolo desde el lado del minero ilegal, ¿ustedes han tratado con los mineros ilegales, no sé, conversando sobre la concienciación de qué es lo que puede ser favorable para ellos, el Estado, la comunidad, etcétera, etcétera, mirándolo al revés, no solamente con leyes, etcétera, y todo eso? Se trabajó con el Estado en una regulación que permitía al minero informal formalizarlo a través de un contrato de operación minera. ¿Ya? La Cámara de Minería consignó un solo requisito muy claro, que es que el minero tiene que ser tan responsable como lo es el concesionario minero. Entendemos bien que el concesionario minero, no sea una compañía grande como Lundin Gold, podrá rendir una garantía económica al MAE de $20 millones.
pero el minero tiene que rendir aunque sea una garantía de $200, pero tiene que sentir que es su obligación, ¿ya? A escala, si es que la concesión tiene 5.000 hectáreas y el minero opera 2, ok, son 2, pero tiene que hacerse responsable por esas 2 hectáreas. Entonces, se ha hecho mucho esfuerzo de parte del Estado, sobre todo en tecnificarles, ¿ya? Porque finalmente las negociaciones contractuales, como quiera que sea, son pasos como que más formales Sí, que se por pueden supuesto. dar. Pero en la práctica, el problema es, el mercurio está prescrito en el Ecuador desde hace 5 años. Y esta gente sigue usándolo y lo siguen comprando. Existe una regulación sobre uso de explosivos y estos manes siguen pasando explosivos por la frontera, ¿ya? O compran o fabrican explosivos artesanales. Entonces, nosotros hemos visto ese concepto de que, oye, siempre y cuando no afecte a los intereses materiales, se puede hacer algo, pero siempre bajo la premisa de que sea igual de responsable de lo que yo debo ser frente al Estado ecuatoriano, ¿ya? Okay. Pero de parte del Estado también hubo mucho trabajo por tecnificarlos. O sea, a ver, señores, ustedes pueden sacar el mismo o más cantidad de oro sin mercurio, ¿ya? El otro esfuerzo grande que hizo el Estado fue el de cooperativarlos, o sea, de que se asocien y generen entidades asociativas en las cuales el control estatal sea más sencillo. Los ejemplos de eso son las concesiones mineras que tenían fuertes problemas de minería ilegal, que pasaron al ENAMI, el Río Santiago, el proyecto Muyuyaco, cosas así, y en los cuales el ENAMI otorgó contratos de operación minera asociándole a esta gente. Entonces, a ver, ustedes 40, les vamos a asignar 100 hectáreas y ustedes van a formar la Asociación de Mineros X, Y, Z. Entonces, vamos a firmar un solo contrato, ustedes se reparten las cosas, pero ustedes me reportan esto. Quizás en la práctica habría que preguntarle a Nami cómo le fue con la ejecución e instrumentación. Eso precisamente iba a preguntar yo. ¿Cómo fue a la Pues final? honestamente no, o sea, Enami no es nuestro socio. Enami es un aliado que además por el estatuto de la Cámara no puede tener voto, porque si bien es cierto es un concesionario minero, es una entidad controlada por el sector público. Entonces no tenemos mucha información de Enami, sino lo que es información pública. Y Enami no ha publicado mucho sobre el tema de los contratos de operación minera. Sabemos que ha sido súper duro de lidiar para Enami, porque también en la práctica tú tienes que estar ahí de, digámoslo así, de profesor de prekinder atrás de 400 guaguas y que nadie se te salga y cosas así. Entonces sabemos que para Enami ha sido muy demandante, pero el medir si es que ha habido un éxito o un fracaso, creo que esa pregunta le corresponde responder a Enami. Ok. Ahora, Fruta del Norte y Mirador son las dos minas a gran escala que están produciendo. ¿Cuáles serán las que siguen? Bueno, arreglado este problema de Río Blanco, el más cercano es Río Blanco, porque Río Blanco estaba terminando la construcción. O sea, si es que Río Blanco arregla su lío judicial, en 3 meses está produciendo. Si es que decimos que mañana lo arregla, ¿no? Entonces, ¿Un dato aproximado? como un dato aproximado. ¿Cuándo? Sí. Chuta, Algo aproximado. cuando hay alternativa o sea, lo que dice la resolución es que cuando se ejecuta el derecho a la consulta previa, se levanta la medida cautelar de suspensión. ¿Cuándo pasa eso? Cuando haya normativa. Y ya sabemos que la Corte le dijo al Congreso que tiene que haber normativa hasta diciembre. ¿Ya? Eso es lo uno. Lo otro, usted tiene Loma Larga, Ruta de Cobre, La Plata, Cascabel, empezando a hacer sus estudios de prefactibilidad y de factibilidad. ¿Qué son esos estudios? Son los documentos en los cuales se determina qué tipo de depósito es, cuánto hay bajo tierra, cuál sería el tipo de explotación recomendable, qué volumen diario se va a extraer, qué tipo de explotación va a ser, si es a cielo abierto, si es subterránea, qué hay sobre qué tipo de procesamiento se va a dar de los minerales, cómo se va a exportar, etcétera, etcétera. Esos estudios deberían estar listos entre el 2021 y el 2022 y deberían dar luces de que esos proyectos, yo creo que hasta el 2025 deberían estar produciendo. ¿Considera, Andrés, que, vamos, cuántos años más tendríamos de minería? Pucha, falta enterito. Usted piense que Fruta del Norte empezó a producir el año anterior y el contrato está firmado a 25 años. ¿Ya? Lo mismo pasa con Mirador. Empezó a producir 1 o 2 meses antes de Fruta del Norte y el contrato está firmado a 25 años.
y teóricamente la vida útil de la mina de Mirador es por 40 o 45 años. Es decir, cuando se les acabe este contrato 25 tendrán que renovarlo. En fruta no sé cómo vaya eso. Cascabel, por ejemplo, que es el otro que está en factibilidad, estos hablan de que la vida útil de su mina debería ser de al menos 30 años. Entonces, esto es algo que se viene para las siguientes generaciones, ¿no? Perfecto. Le agradezco mucho, Andrés. ¿Qué le gustaría a usted que las personas que leen y que están atentos al oriente.com sepan sobre la Cámara? Pues que la Cámara de Minería es un ente que representa a sus agremiados y que sobre todo está muy metida en este tiempo en brindarle a la sociedad insumos para que entienda de qué se trata el negocio minero. El negocio minero durante mucho tiempo ha sido visto como un negocio malo, turbio, tanto por los vínculos con minería ilegal y también ha sido visto como un negocio altamente contaminante, cuando en realidad no es así. Entonces estamos muy metidos en una campaña para darle a la sociedad insumos para que la sociedad pueda entender que primero, sin minería no hay desarrollo. O sea, sin minería, por ejemplo, este rato, sin los minerales, la transmisión de datos en esta época de pandemia sería una locura. O sea, así es. ¿Ya? Entonces, minería es una industria que es parte del desarrollo humano y que con aliados buenos como son conocimiento, tecnología, transmisión de experiencias de otras jurisdicciones, aquí se pueden realizar buenas actividades como empezamos a tener buenos precedentes. Mirador, Fruta del Norte en explotación y otros proyectos con muy buena calidad de exploración como Cascabel, La Plata, Ruta de Cobre, son proyectos que están haciendo muy bien las actividades de exploración y que pueden demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, que pueden demostrar que se ha explorado, que se han conducido actividades en épocas de pandemia sin contagios de coronavirus dentro de sus campamentos mineros. O sea, que la cosa en verdad puede girar, puede funcionar de buena manera. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que a través de la Cámara de Minería, el ciudadano de a pie, como se decía en algún libro de historia, puede obtener los insumos suficientes como para formarse un juicio de valor y entender esto. Tanto beneficios como las cosas que tampoco a todo el mundo le puedan gustar, pero que finalmente pueda formarse un juicio de valor objetivo. Agradezco mucho, Andrés, y bienvenido siempre al oriente.com.